Abandono escolar, abandono del sistema. Para tratar este asunto, pues vamos a considerar por las dos partes del título de esta pequeña disertación. Una es el abandono y otro es el sistema. Vamos a comenzar con el sistema educativo entendido como una institución pública. ¿Cuál es la base de un sistema educativo? Pues todo el mundo, o casi todo el mundo, está de acuerdo en que el mito de la meritocracia es lo que sustenta, es el supuesto básico de cualquier sistema educativo. La meritocracia se basa en una consideración bastante simple, y es la relación que existe entre los itinerarios formativos que sigue cada sujeto y el destino que conlleva, pues, la obtención de una acreditación. De tal forma que esta idea de meritocracia se apoya principalmente en cuatro acciones, ¿no? Una de ellas es que los sistemas educativos meritocráticos son un instrumento de movilidad y de justicia social. En segundo lugar, la meritocracia lo que hace o lo que promueve, al menos en teoría, es la reducción de la herencia social a la hora de acceder a oportunidades de crecimiento personal. En tercer lugar, la mejora de la sociedad a partir de la implementación de capital humano en los sistemas educativos. Y la cuarta es la adaptación a las necesidades laborales del mercado del trabajo. De tal forma que en un principio se puede pensar que los sistemas educativos son instituciones de carácter neutros, donde se aplican modelos de eficacia escolar, pero esto realmente no se corresponde con la realidad. Los sistemas educativos son instituciones jerárquicas donde hay una distribución de los destinos de la población usuaria del sistema. O sea, hay unos procesos, unos mecanismos de jerarquización. Dichos mecanismos de jerarquización van a depender de si están inscritos en una sociedad que se llama adscriptiva o si están inscritos en una sociedad que se llama móvil, o en una sociedad premoderna o en una sociedad moderna. ¿Qué es una sociedad adscriptiva o premoderna? Pues son aquellas donde el destino social está predeterminado por ser hombre o mujer y por la posición de nuestros padres, donde la sociedad no premia nuestra capacidad y todo esfuerzo de superación es inútil. Una sociedad móvil, una sociedad moderna, pues se caracteriza principalmente porque no importa el género ni el origen económico para progresar y ascender, y merece la pena esforzarse porque el mercado reconoce el talento y el potencial de las personas. Generalmente en los sistemas educativos occidentales están contextualizados en las sociedades que hemos denominado modernas, ¿no? Donde el esfuerzo se corresponde con una mejora en el destino de las personas. Pero, sea de esta forma, todos los sistemas educativos conllevan una serie de filtros sociales donde van a ir jerarquizando, van a ir distribuyendo a la población según los diferentes itinerarios que siga cada sujeto, por diferentes motivos, 7 principalmente. 1, la falta de apoyo externo a los usuarios directos del sistema, compensaciones, por ejemplo, las experiencias familiares y las experiencias profesionales de las familias respecto a la enseñanza, las motivaciones externas para el desarrollo de la actividad como estudiante, los resultados escolares, las relaciones de acoso, violencia, marginación, humillación, etc., la marginación entre pares, la violencia y situaciones de lucha por la hegemonía grupal, son algunos de los elementos que están actuando para distribuir, jerarquizar a la población dentro de un mismo sistema educativo y diversificar los itinerarios que siguen los sujetos dentro del mismo. Básicamente estamos hablando de la desigualdad dentro del propio sistema, no como un sistema neutro, sino como un sistema que intencionalmente promueve la desigualdad, bien desde una perspectiva externa o bien desde una perspectiva interna.
¿Qué significa la desigualdad externa? Pues básicamente cuando se dan incentivos para que las personas puedan luchar por una posición y haya una motivación para competir. Es una competencia falsa entre los propios sujetos porque los incentivos no se dan de acuerdo a unas reglas de juego pues, más o menos transparentes. Pero bien, esto es un poco ambiguo. Quizás la mayor desigualdad está centrada en los recursos de partida de los sujetos, ya sean recursos sociales como poder o influencia de las familias a la hora de escoger un tipo de centro o de escoger un tipo de itinerario, o recursos culturales, intelectuales de las propias familias, de los propios sujetos, como el capital cultural, las barreras para acceder a informaciones complementarias para el ejercicio de la acción de aprendizaje, etcétera. De tal forma que el capital económico y cultural, las redes de influencias, el capital social, son elementos externos que van a influir en el valor añadido de la acreditación que obtiene cada sujeto a la hora de alcanzar una posición social. También tenemos lo que se llama una desigualdad interna, que son acciones puramente estructurales que crean la ilusión del éxito y de la mejora individual, donde, por ejemplo, hay un mito que es la mejora de las calificaciones escolares, los programas de mejora escolar, los currículos nacionales, la retención de capital humano, donde se crea una ilusión de correspondencia directa entre la acreditación obtenida en el sistema y el destino que corresponde a dicha acreditación. De tal forma que esta desigualdad, tanto externa como interna, pues está generando hoy en día una crisis del propio sistema educativo, del propio sistema escolar, donde la acreditación obtenida por los estudiantes no es un valor en sí mismo, sino que es un valor acompañado a otros elementos externos, informales, que son los que van a influir en el destino de cada sujeto de acuerdo con la acreditación obtenida. Básicamente nos estamos refiriendo a la idea de la movilidad social. Esto quiere decir que los sujetos a veces emprenden sus acciones escolares por una intención de mejora de su situación respecto bien a su familia, bien al entorno geográfico en el que vive. Y esto en muchas ocasiones es una ilusión. ¿Por qué? Porque realmente la movilidad social no depende solamente, aunque es importante, de la acreditación obtenida, sino, como se ha mencionado anteriormente, de los valores añadidos a dicha acreditación. Una evidencia de esta crisis del sistema es el abandono escolar, que es el segundo elemento del tema que nos ocupa. ¿Cuál es la respuesta de los sujetos ante esta intuición, esta percepción de que la acreditación no va a conducir a un destino concreto, determinado? Muchas veces la decisión es el abandono de la escolaridad. Los estudios que se han hecho sobre el abandono básicamente son de carácter econométrico, son estudios estadísticos. Hay pocos estudios de carácter subjetivo, donde se estudia cada caso de abandono. En esta pequeña exposición vamos a hablar de las conclusiones de estos estudios de carácter econométrico, donde dicen que son las influencias familiares las que influyen en las decisiones sobre el abandono, la reproducción de las biografías escolares familiares, las influencias socioeconómicas, las expectativas y aspiraciones individuales, las influencias del mismo sistema en la ambigüedad de sus propuestas de promoción y de alcance de un destino determinado, la estructura del mercado laboral de una región, las experiencias personales y las experiencias escolares, la influencia de los resultados escolares y, en definitiva, un balance que hace cada sujeto entre costes y beneficios a la hora de permanecer en el sistema escolar. ¿De permanecer hasta cuándo, no? Entonces, generalmente en la Unión Europea se ha llegado a un consenso
de que el abandono escolar es aquella situación entre una población de entre 18 y 24 años que solamente tiene el título de educación secundaria obligatoria, solamente tiene esa acreditación, bien porque la ha superado en sus calificaciones o bien porque se le ha otorgado por el tiempo de permanencia en el mismo. Entonces, este abandono escolar temprano, a partir de ese concepto, en España es realmente un problema. Por ejemplo, las estadísticas nos dicen que en el año 2002, en la región de Andalucía, un 37% de la población entre 18 y 24 años, 2002, no había continuado sus estudios posobligatorios de enseñanza secundaria. En el año 2015 esta población pues, se reduce a un porcentaje de un 25%, lo cual es una reducción importante, pero seguimos pensando en un cuarto de la población escolar que abandona tempranamente el sistema educativo. ¿Cómo se pueden interpretar estos resultados? Pues nos vamos a ir al contexto donde se encuentra cada sistema educativo que habíamos mencionado anteriormente con las sociedades premodernas y las sociedades modernas. Ahora vamos a utilizar lo que se llama el índice de Gini, que son un conjunto de categorías, necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar, oportunidades, que desarrollan un conjunto de indicadores que entre todos ellos nos dan la idea del índice de progreso social. Entonces aquí se nos da una situación bastante significativa que se corresponde con la siguiente idea: donde hay mayor índice de progreso social hay menor abandono, donde hay menor índice de progreso social hay mayor abandono de escolar temprano, o sea que hay una relación inversa entre el progreso social y el abandono. De tal forma que, por ejemplo, en las regiones del sur de España, incluyendo Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el progreso social es muy bajo y el abandono escolar es muy alto, cosa que se da en las regiones del centro y norte de España, donde el progreso social es muy alto y el abandono escolar es muy bajo. Entonces, aquí se da una correspondencia clara, no tanto en el sistema educativo, sino en el contexto donde se encuentra cada sistema educativo. Y para ello, pues, dos ejemplos. Uno es el lugar de residencia de los individuos, que da a entender que en los lugares de residencia de ámbito rural el abandono escolar es mayor que en los ámbitos de residencia de ámbito urbano, ¿no? El género, por ejemplo, pues da a entender también un aspecto social del abandono escolar temprano. Abandonan más los hombres que las mujeres en el sistema educativo. La conclusión que podemos obtener es la siguiente: las acciones estructurales para resolver los problemas del abandono escolar no son suficientes. No es suficiente con mejorar el sistema, sino que además hay que mejorar el progreso social, el contexto, la sociedad, los recursos sociales en lo que se encuentra cada sistema educativo. Por varias razones. Una de ellas es que el abandono escolar es un rasgo predominantemente masculino. ¿Por qué? Porque son los hombres, cuando acaban su escolaridad obligatoria, cuando deciden acceder al mercado del trabajo para obtener una fuente de financiación inmediata. La nacionalidad, pues quiere decir que los estudiantes inmigrantes abandonan más que los estudiantes pues, nativos de cada sistema educativo. Las características de las familias. Por ejemplo, para jóvenes con madres que carecen de estudios obligatorios, pues el abandono escolar es del 30,15%. En cambio, para madres que sí tienen estudios superiores, pues el abandono escolar es del 4,6%. La renta familiar es otro factor estructural, social, externo al sistema educativo, pues que influye
con bastante importancia en el abandono escolar, en la capacidad económica de las familias y el abandono escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas educativos, por muchas acciones de compensación que emprendan, pues no van a paliar lo que son los recursos provenientes de cada familia. Entonces, básicamente, el abandono escolar se está estudiando como una acción ligada a la búsqueda de empleo en sectores que son pues muy básicos, en el sector servicios, en el sector de la agricultura, en sectores de la construcción. Un matiz de este abandono escolar es pues, la población que se denomina ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, que en el año 2012 pues representaban el 25,79% de la población de jóvenes entre 15 y 29 años. O sea que nos encontramos ante un problema bastante importante. Entonces, para concluir esta pequeña exposición, podemos entender que para paliar la situación del abandono escolar no basta solamente con la mejora del propio sistema. Desde los años 80, por ejemplo, pues tanto en Europa como en Estados Unidos, como en España, se han propuesto medidas para la mejora del rendimiento escolar de los sujetos y sus efectos básicamente han sido de mejora de las estadísticas, pero no mejora de acceso al destino que se corresponda con una acreditación determinada. Son necesarias mejoras no solamente en el campo estructural, sino en el campo social, en los indicadores que nos propone el índice de Gini.